Doy paso a la siguiente ponencia y os quiero presentar a Bárbara Cordero Bellas, directora general de Hispania Nostra. Cuenta con una dilatada experiencia en medios de comunicación y representación corporativa y actualmente es miembro del Comité de Selección de los Premios Europeos de Patrimonio, Premios Europa Nostra, en la categoría de participación. Tengo que decir que la Fundación Arma Plaza es socia de Hispania Nostra y además tuvimos el placer de colaborar con ellos y de participar en la Declaración de Patrimonio Inmaterial El Toque de Campanas, que aquí en Hondarribia, muchos de vosotros ya sabéis, hemos trabajado, aquí está Coldo, hemos trabajado en el campanario en el 2013, que hicimos un micropatrocinio, que fue un éxito, y luego nos adherimos a la propuesta de Hispania Nostra para la declaración que lo conseguisteis, Sí. además. Sí. Así que fantástico, enhorabuena. Bueno, Bárbara, nada, adelante. Gracias. Vale, bueno, pues muchísimas gracias. Yo vengo a presentar la Asociación Hispania Nostra porque, bueno, le hemos llamado retos, pero en realidad es un reto visto real, porque además nosotros somos la asociación, la voz de la sociedad civil en defensa del patrimonio cultural y natural en España, y es un reto, por supuesto, además nuestra propia supervivencia, porque somos una asociación sin ánimo de lucro que vive gracias a los socios. Tenemos actualmente unos 1.100 socios, que son personas físicas interesadas en el patrimonio, que defienden su patrimonio, que creen y tienen ese orgullo de pertenencia y, sobre todo, bueno, que se dan cuenta de la necesidad de conservar ese patrimonio para que finalmente, bueno, no solamente llegue a las futuras generaciones, sino también por ese orgullo de pertenencia, ¿no?, al que también hacíamos antes alusión, y porque además el patrimonio concebido como una oportunidad entendemos que es un motor de desarrollo social y económico. El logo de Hispania Nostra, los arcos son de San Juan de Duero. Patrimonio somos todos, porque bueno, porque es así. O sea, nosotros entendemos que el patrimonio es de todos, es para todos, debe disfrutarlo todo el mundo. Pues como les decía, es una asociación sin ánimo de lucro que se crea en el año 1976, que está declarada de utilidad pública y que trabaja en la defensa, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural y natural, al que considera un vector de desarrollo social y económico. Es la asociación de referencia en el ámbito del patrimonio y, como tal, cuenta con el objetivo de promover la participación social en las actividades de protección, conservación, difusión y disfrute por los ciudadanos de su herencia cultural y natural. Para ello, lleva a cabo programas de vigilancia sobre patrimonio vulnerable, de estímulo a las buenas prácticas, promueve la colaboración público y privada, que es muy importante, y la colaboración ciudadana, y participa en actividades de educación y promoción del valor social del patrimonio. La asociación, además, considera un privilegio, pero también una responsabilidad, el que España sea uno de los países con mayor número de bienes incluidos en la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO y el más reconocido por los premios de Patrimonio Europeo, Premios Europa Nostra. Para contribuir a la conservación de este rico patrimonio, llevamos una serie de actividades que nos sirven como una palanca y como una herramienta, bueno, pues para precisamente que la sociedad tome una mayor conciencia de la necesidad de conservar ese patrimonio y, sobre todo, que sepa que la riqueza que atesora nuestro país es inconmensurable. Es decir, que nosotros no tenemos por qué sentirnos esta sensación que tienes muchas veces que los demás, ¿no? Bueno, los demás países tienen un patrimonio impresionante, pero es que España tiene un país que es que no tiene nada que envidiar al resto. Estas son algunas de las actividades que voy a pasarles a presentar poquito a poco, pero primero quiero que entiendan que todo lo que les voy a presentar, todas las actividades que nosotros desarrollamos, las hacemos gracias a una junta directiva que está compuesta, bueno, como cualquier otra junta directiva, como cualquier otro organigrama en una institución, bueno, le hemos denominado una comisión permanente. Eso es porque nos reunimos periódicamente todas las semanas, pero que está conformado por una presidenta, que en este caso es Araceli Pereda, que fue la primera mujer directora general de Patrimonio en España. Luis Cueto, que es un vicepresidente y que es de profesión, bueno, es jubilado, pero ha dedicado toda su vida, es arquitecto y ha intervenido, ha hecho obras por todo el mundo. Y Enrique Calderón, que es ingeniero de caminos, pero también un enamorado del patrimonio. Y luego hay un pequeño equipo, que esto es en lo que a mí me gusta siempre fijarme, es un equipo ejecutivo que en realidad somos las personas que estamos todos los días en la oficina de Hispania Nostra. Hispania Nostra solamente tiene una oficina, tiene delegados, que no delegaciones, tiene personas y delegados que luego les presentaré, que nos ayudan y nos sirven como altavoz para que
dar a conocer nuestras actividades. Pero todos los días en la oficina, como si dijéramos, trabajando en todas estas actividades y desarrollando toda la actividad, está Blanca Llofriu, que es la responsable de los socios, Ana Zarco Colón, que es la responsable de la lista roja en Hispania Nostra, Teresa Merello de Miguel, que es la responsable de comunicación y la responsable de ese proyecto, de esa plataforma, de esa actividad, que yo creo que cada vez se está consolidando más, que es el micromecenazgo, o sea, la posibilidad de donar pequeñas cantidades para llevar a cabo un proyecto y restaurar patrimonio, y Beatriz Barrio, que es un poco la persona que se encarga de las redes sociales. Todos estos delegados regionales que ven aquí son profesionales, por eso lo hemos puesto ahí, profesionales altruistas. Ninguno cobra, lo hace todo, todos nos regalan su tiempo, es puro voluntariado y bueno, pues es muy diverso. Diversas profesiones, porque además en patrimonio, la manera de intervenir en patrimonio es muy multidisciplinar, con lo cual, bueno, pues puede ser desde arquitecto, arqueólogo, historiador, en fin, desde muchas disciplinas. En el caso del País Vasco, precisamente, nuestro delegado, que además es una persona súper comprometida, se llama Igor Cacho, es profesor de historia en un colegio, pero bueno, se vinculó a Hispania Nostra hace muchísimos años, le gusta muchísimo el patrimonio. Hemos organizado una jornada que hacemos también cada cierto tiempo que tiene que ver con las buenas prácticas en patrimonio. Es una jornada que se llama los Premios Hispania Nostra y hace 3 años, 4 años, si no me equivoco, organizamos esta jornada en Vitoria, una jornada de un día y medio que fue muy interesante. Bueno, Igor Cacho nos sirve de enlace en todos los temas que tienen que ver habitualmente que suceden aquí. Este es un vídeo, que es el primer vídeo en el que presenta un poco la asociación. Más de 40 años rescatando la historia para que su recuerdo perviva. ¿Cómo? Haciendo que resurja la herencia que recibimos. Compartiendo con Europa nuestra riqueza cultural. Celebrando con los que dan parte de su vida por esto, y aplaudiendo a los que sacrificaron su tiempo, dando la bienvenida a todos los que quieran recorrer este camino. E inventando nuevas formas de hacer historia. Si alguien nos pregunta, ¿qué hacemos? Es esto. Guardamos nuestra memoria para que conviva con el futuro. Hispania Nostra. Patrimonio somos todos. En el año 73, en Europa, en París, se crea Europa Nostra, ¿sí? Europa Nostra es la panfederación que aglutina más de 400 asociaciones de defensa del patrimonio cultural. Entonces, nosotros, como Hispania Nostra, somos los representantes de Europa Nostra. Entonces, Europa Nostra nace en París en el 73. Una de las personas que piensa que crea la asociación está casada con un diplomático que durante un tiempo ha estado muchos años viviendo en Londres y ellos pues tienen una serie de hijos y hay un momento determinado en que llegan a un lugar en la provincia en Cáceres y compran un convento. O sea, encuentran un convento que está en ruinas y pues, se enamoran del lugar y entonces empiezan poquito a poco a intentar restaurarlo y bueno, han hecho de eso ya su vida. Eso es lo que después de muchos años, claro, de mucha labor, crearon la Fundación Xavier de Salas, que es el convento de la Coria, que está en Trujillo. En Trujillo. Entonces, bueno, es un sitio fascinante, muy bonito y luego ellos han conseguido seguir haciendo un montón de actividades. Esto es Carmen Ortueta de Salas, que luego ya Carmen, por supuesto, murió, pero hizo muchísimo por Hispania Nostra y sobre todo consiguió que consiguió que los proyectos españoles, las candidaturas españolas que se presentaban a Europa Nostra obtuvieran premios.
Por eso España es el país más premiado, que esto yo lo digo siempre con la boca muy grande, porque además que es un orgullo total. O sea, España es el país más premiado de toda la Unión Europea en materia de patrimonio. ¿Por qué? Porque hay grandes profesionales y porque hay muy buenos premios. Y porque es que tenemos un patrimonio que es que durante un tiempo el presidente fue el duque de Alba, que bueno, ahora ya es la Fundación Casa de Alba, en fin, que ha habido ahí siempre unos núcleos. Sí que es verdad que yo creo que ha cambiado mucho, porque la evolución del patrimonio también ha cambiado mucho y antes el patrimonio era una cosa como que era de los nobles y ahora ya eso se acabó. Es decir, que yo creo que estamos todos en la idea de la democratización del patrimonio y que estamos todos para disfrutar del patrimonio. O sea, aquí no se trata de que tengas... Yo creo que eso es lo que ha hecho que desde hace unos años, desde que cambió la presidenta y fue Araceli Pereda, que ya había trabajado toda su vida en patrimonio y había desarrollado también, por ejemplo, el programa Cerca, que es un programa súper importante que se desarrolló gracias a los centros culturales en América, yo creo que situó un poco la asociación a pie de tierra y entonces, claro, nosotros sí que ahora podemos decir que hacemos participación ciudadana, porque es verdaderamente en lo que creemos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un poco lo que hacemos. Creo que por eso nosotros hemos ido creciendo en número de socios, pese a la crisis, o sea, y pese a que, como decía, la supervivencia es muy difícil porque el tema del patrimonio no interesa. O sea, yo comprendo que a lo mejor mi discurso no es muy positivo en este sentido, pero es la realidad. O sea, queremos apoyar y las grandes empresas y la responsabilidad social corporativa, pero cuando nosotros vamos allí y le decimos, mire, tenemos este proyecto y necesitamos 50.000 euros o necesitamos 15.000 euros, pues al final hay muchas veces que a las empresas les cuesta justificar que te están apoyando con esa cantidad porque al final somos sociedad civil. Es que esta es una sensación un poco así, que es una realidad. Y al final, como yo digo, si no tienes músculo financiero, si no tienes capacidad económica, hay muchas cosas que no puedes hacer. Lista roja, micromecenazgo, los premios Hispania Nostra, la red de asociaciones, la exposición, publicaciones y un programa que se llama Hispania Nostra Contigo en Casa. Esta es la actividad por la que más se conoce a Hispania Nostra, sin duda alguna, por la lista roja. La lista roja nace en el año, pues yo creo que creamos la lista en el año 2009 y actualmente la lista, vamos a ver, la lista es una herramienta espontánea, no es que Hispania Nostra rastre patrimonio vulnerable o que se encuentra en un estado de deterioro o que tenga algún riesgo de desaparición por motivo X, sino que es la propia ciudadanía la que se toma la molestia de llegar a su pueblo, a su ciudad, a su localidad y dice, ahí va, pues ahí hay pues esto está fatal y pues si se ha caído el sentido común, o sea, desde hay humedades hasta el tejado, hasta esto va a colapsar, o sea, tampoco hay que tener unos conocimientos científicos en absoluto. Sí que hay que tener la voluntad de cumplimentar un formulario con unos campos que son bastante sencillos, no, como digo, pues una descripción, un poco una historia, una datación, si la conoces, si conoces la naturaleza, si es público o si es privado, y unas fotografías. Inmediatamente eso se manda a la lista roja, que está conformada por un comité científico, que está integrado por 6 profesionales, que también son voluntarios, y que son los que deciden si ese elemento tiene que subir a la lista roja o no. En el momento en el que ese elemento pasa a formar parte de la lista roja, lo que quiere Hispania Nostra no es que permanezca en la lista roja. O sea, nosotros no queremos tener 1.407 elementos en esa lista. O sea, nosotros lo que queremos es que poner el foco de atención para que de repente sucedan cosas. Y eso sí que lo hemos vivido. Es decir, es una herramienta que es eficaz. Es decir, muchas veces y cada vez más nos conocen los medios de comunicación y los medios de comunicación, bueno, pues hacen eco de esa noticia. Entonces inmediatamente te llaman. Entonces haces una entrevista en radio o en prensa. Y entonces sí que es verdad que nos ha pasado que ha habido información que nos ha llegado de yacimientos arqueológicos que estaban, bueno, que se habían convertido en la escombrería del pueblo, por ejemplo. Bueno, pues inmediatamente, yo no sé, quizá no de manera sistémica, pero sí que en ese momento el ayuntamiento se ha puesto las pilas, ha mandado una brigada y lo han limpiado. Es decir, que es una manera un poco, que no digo que es un parche probablemente, ¿no? Pero es una manera un poco de empezar a tomar conciencia. Y hemos visto muchas cosas, porque también hemos visto elementos que han pasado a engrosar la lista roja, que han sido rehabilitados y que han generado puestos de trabajo.
O sea, que es que, de verdad, que yo creo que el patrimonio, pese a que a veces parece que es como muy costoso, y es verdad que es muy costoso y que hay que hacerlo por fases, pero yo creo que si tienes un proyecto, sobre todo, que tenga una sostenibilidad, porque no se puede intervenir de cualquier manera, porque es verdad que el patrimonio hay que darle un uso, pero tiene que ser un uso sostenible, porque hacer intervenciones que a veces ves los números y dices, pero bueno, aquí no se han gastado 1,5 millones de euros y esto está cerrado. A mí eso me parece un despropósito. Hablamos siempre de un patrimonio que esté vivo. Bueno, pues de esos 1.407, 231 han pasado a formar parte de la lista verde, o sea, se ha intervenido. O bien porque se ha cometido una obra, o bien porque a lo mejor se ha desarrollado una campaña de micromecenazgo, de la que luego hablaremos y les explicaré un poquito, porque es muy curioso cómo está funcionando, y sí que creemos que es una herramienta que cada vez se está consolidando más en nuestro país. Y luego la lista negra, pues es cuando ya se han visto, o sea, el elemento se han visto tan alterados todos sus elementos y sus valores que ya pues ya han desaparecido, ya no tienen ninguna posible recuperación. Esto es un poco el círculo del que nos gusta hablar, que son esas flechas, ¿no? Pues eso, la lista roja, colaborar en la conservación de nuestro patrimonio y a su puesta en valor, fomenta la participación de la sociedad en defensa de un patrimonio común, destaca la importancia del patrimonio cultural como fuente de bienestar y como recurso social y económico, y brinda un foro a las asociaciones locales y nacionales para la defensa de su patrimonio. Es decir, es un poco prevenir el expolio y el daño irreparable por una mala praxis. Estos son algunos ejemplos de lo que hay en la lista roja actualmente en la provincia del País Vasco. Hay un total de 28, 6 en la lista, no, perdón, hay 28 en la lista roja, 6 en la lista verde y 3 en la lista negra. Y aquí he puesto algunos ejemplos. Este es un vídeo. Y el comité científico se reúne y dice, esta ermita tiene que pasar a formar parte de la lista roja. Y nosotros siempre damos voz al interesado. Le mandamos un correo, estimada corporación municipal, el ayuntamiento X. En el 80% o el 70% no nos contestan. Muchas veces no es que no nos contesten porque es que no les quiero contestar, sino porque es que muchas veces no tienen medios tampoco. Es que es todo muy diverso. Es que aquí no se puede generalizar. Es que la situación de cómo está el patrimonio en Euskadi, a cómo está en Gerona, a cómo está en Castilla-La Mancha, claro, es que es otro mundo. Y luego también depende, porque hay ayuntamientos en las que tú llegas allí y el alcalde es un hombre sensible, que entiende que el arreglar ese patrimonio al pueblo le va a generar unos ingresos, y hay alcaldes. Esto es el micromecenazgo del que os hablaba. Esto hemos conseguido recaudar más de 840.000 euros. Hispania Nostra lo recauda en el sentido de que nosotros apoyamos todas estas campañas. El éxito de estas campañas depende del promotor, que es la persona que decide, el que organiza toda la campaña, y nosotros le damos todo lo que tiene que ver con el soporte, bueno, pues con la comunicación, y ya tenemos una experiencia y le decimos, mira, nosotros creemos, tú no puedes iniciar una campaña de micromecenazgo y pedir 500.000 euros, porque no lo vas a alcanzar. Eso es inviable. Pero sí que lo puedes hacer por fases, y sobre todo tú tienes que hacer una campaña que emocione, porque al final son los ciudadanos los que a ti te van a donar en los pueblos. La mayor parte de las campañas se han desarrollado en la provincia de Burgos, en zonas muy despobladas, y entonces la gente dona 20, 40, 60, 100. Y las campañas suelen ser siempre por fases y a lo mejor con un máximo de 35.000 euros. Y normalmente lo han conseguido.
Y es muy emocionante, no solamente porque lo consigan y porque lo restauren y porque, pues no sé, desde un artesonado hasta un retablo, en fin, hay muchos ejemplos, ¿no? Sino porque luego es verdad que eso es muy emocionante, porque al final eso ha unido mucho a todas las personas del pueblo y al final, oye, pues lugares que están muy despoblados, al final o tienes un bar para que la gente socialice o la gente va a la iglesia. Porque es que no hay mucho más en estos pueblos. Es que estamos hablando de pueblos a lo mejor en Sedano, en el que hay 7 habitantes. Entonces, gracias a que se ha restaurado el retablo, que a lo mejor luego la iglesia hasta se ha desacralizado. O sea, que eso ya no, eso ya es independiente, o no, o es mixta la función, pero sí que es verdad que esa gente ha vuelto a encontrar como ese lugar de encuentro. Entonces, eso sí que es muy emocionante y nosotros sí que acudimos también a esos actos en los que, bueno, los propios promotores juntan a toda la gente del pueblo y, bueno, pues es ese orgullo, ¿no?, de decir que lo han salvado gracias a la contribución de cada uno de ellos. Estos son algunos ejemplos, ¿no? Pues veis, las cantidades son pequeñas. Pues estamos hablando de 25.000, 9.000, 4.200. Las restauraciones de los órganos últimamente cada vez vemos más. Nosotros siempre damos voz al interesado y en estas campañas de micromecenazgo los particulares siempre se ponen de acuerdo con los ayuntamientos y muchas veces los alcaldes se vuelcan porque al final, bueno, además no es lo mismo que venga una Hispania Nostra que al final viene de fuera a los lugareños de allí. O sea, que al final en estos pueblos te estás viendo. O sea, ¿cómo no va a apoyar el ayuntamiento iniciativas como estas, ¿no?, de participación? O sea, yo creo que al final, bueno, en esto se ha alcanzado el objetivo mínimo. Cuando nace el micromecenazgo, cuando nos inventamos la plataforma, al principio, si no se conseguía el objetivo, no se recaudaban los fondos. Y luego nos dimos cuenta que eso que no. O sea, que tú pones un objetivo de 25.000 y si consigues 15.000, pues más vale 15 que nada. Con lo cual, con esos 15, pues podrás hacer menos, pero el dinero siempre revierte en el promotor y en el proyecto que vaya a desarrollar después. Estos son los premios Hispania Nostra que nacen en el año 2012 y van aparejados de una jornada de buenas prácticas que hacemos todos los años, que la asociación hace todos los años en el Colegio de Arquitectos en Madrid. Todos los años hablamos en torno a un tema, pues no sé, economía y patrimonio, paisaje y patrimonio, sostenibilidad y patrimonio, en fin, los temas son muy diversos y lo que hacemos es localizar buenas prácticas. Independientemente de la jornada, creamos los premios Hispania Nostra, aquí veis la placa, simplemente, y bueno, que reconocen, tienen 3 categorías, el patrimonio en intervención en el territorio, en el paisaje. Este año se lo hemos dado al Molino de la Fuente del Corcho en Ávila, una intervención muy pequeñita. El premio en la categoría 2 es la conservación del patrimonio como factor de desarrollo económico y social, que es la investigación, documentación, restauración y comunicación de las fachadas de la Giralda en Sevilla. Y la tercera categoría es la señalización y difusión del patrimonio cultural y natural en el 24. Esta es una categoría interesante porque en un principio, desde hace ya muchos años, siempre pensamos que en España está muy mal señalizado en general el patrimonio. Me di cuenta que en la carretera, por ejemplo, estaba señalizado el Valle Salado de Añana cuando llegas a Álava. No sé si os habéis fijado de este... Y estaba como muy señalizado en la carretera. Bueno, eso es un premio Europa Nostra. Sin embargo, hay otros lugares que pasan como muy desapercibidos y te cuesta mucho llegar hasta ellos. Entonces, tienes que hacer un acto de voluntad tremendo para poder llegar. Y eso, sin embargo, en Francia, que eso sí que admiro yo mucho de los franceses, es eso. O sea, en Francia están muy bien señalizadas las carreteras. Tú en Francia coges cualquier carretera secundaria y te llevan perfectamente al Chateau, te señalizan aquí tenemos vino y
o sea, te va localizando, ¿no? Aquí desde patrimonio, esa señalización yo creo que en España todavía no está bien desarrollada. Entonces, bueno, en esa idea de que queríamos proponerle al Ministerio hacer una jornada para hablar precisamente de esos temas de señalización, nos inventamos esta categoría. Durante muchos años se quedó desierta porque tampoco hay buenos proyectos. Y al final pensamos, bueno, pues vamos a renombrarla, entonces vamos a añadir la parte de difusión y a ver si así tenemos más candidaturas y más éxito. Y efectivamente lo tuvimos. Bueno, este año hemos premiado una asociación que es muy famosa, que es la referencia en la defensa del patrimonio industrial, que es Incuna, que lleva más de 25 años defendiendo ese patrimonio. Y bueno, luego poneros aquí algunos ejemplos, ¿no? Pues el premio Hispania Nostra, el Conjunto Monumental de Portilla, en Zambrana, es un premio Hispania Nostra en el año 2016. Esta es otra actividad, que es la red de asociaciones. Nosotros tenemos localizadas 755 asociaciones que defienden el patrimonio en España. Puede ser, o sea, la nuestra es la única porque nosotros defendemos todo el patrimonio, o sea, da igual que sea patrimonio industrial, que sea la huerta en Murcia, que sea el patrimonio hidráulico, es decir, que defendemos todo el patrimonio en toda su tipología. Pero hay 755 que defienden, pues, son quizá más de ámbito local. Nosotros intentamos reunirlas todos los años en un encuentro. El pasado mes de mayo hemos realizado en León. Hemos hablado de las rutas del patrimonio y esto es muy interesante porque vienen muchas asociaciones y personas interesadas en el patrimonio. Entonces, bueno, es una manera de aprender porque siempre las jornadas las hacemos en horario de mañana y luego por la tarde se visitan. Bueno, pues aquí hicimos una serie de visitas. En este caso, además, intentamos también darle cabida o protagonismo a la parte natural que muchas veces también se echa de menos, ¿no? Porque tampoco se entiende el elemento físico sin la parte del paisaje, ¿no? Es una manera también de reaccionar, de hacer vínculos y sobre todo que la gente al final intercambia ideas y luego, bueno. Y esta es la exposición de la que os hablé antes, que se llama porque esto lo hemos hecho a propósito, claro, Reconociendo el patrimonio español en Europa, que está diseñada y comisariada por nosotros. Bueno, esta exposición ha viajado a China. O sea, los chinos nos recibieron así. Impresionante. Porque a lo mejor quizás sea cultural, yo no lo sé, pero se dan cuenta de la importancia, bueno, pues le dan mucho valor, ¿no?, a este tipo de cuestiones o a la propia universidad. También es verdad que teníamos un profesor que es español, que es Plácido, que lleva muchos años, que es arquitecto y que bueno, que lo consiguió, porque tampoco es fácil, ¿no?, que estas exposiciones itineren de esta manera. Luego estuvo en Jerusalén estuvimos como un mes y medio, así que fue una experiencia muy interesante. Y luego, como les decía, hemos estado en Bruselas, en Roma, y la semana que viene, el miércoles, inauguraremos esta exposición en Elbas, en el Fuerte da Grassa. La exposición, bueno, es una exposición de fotografías. Esto es el Teatro Gayarre, por ejemplo. Esto es la Casa Botines. Hay un catálogo, Esto es la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares. Es impresionante, son fotografías, lo que pasa que nosotros hemos hecho un esfuerzo importante porque conseguimos el patrocinio de Acción Cultural en el Exterior y conseguimos fotografiar otra vez todos los premios. Y estos son los premios europeos, los premios Europa Nostra que tiene el País Vasco, que son la restauración del centro de la ciudad de Vitoria, las murallas olvidadas, que esta es una intervención también muy impresionante, el plan director de restauración de la Catedral de Santa María, el Valle Salado de Añana,
El puente de Deva, que fue el último que lo colocamos la placa el año pasado, y la remodelación del puente de Vizcaya. Estas son las publicaciones que edita Hispania Nostra, edita 2 publicaciones al año, que este es el último número de la transhumancia. Esta fotografía me parece fantástica, la transhumancia. Este es el último número, que es una cabecera de junio, es algo más que le das a los socios, pero los socios la reciben 2 veces al año gratuitamente en su domicilio. Javier García Fernández, que es la persona que dirige esta revista, que lleva 27 números y que es la única revista especializada en patrimonio cultural y derecho. Y este es un programa que nos ha ayudado a crecer mucho el número de socios. Nos lo inventamos con motivo de la pandemia, porque claro, de repente nos dimos cuenta que qué iba a hacer Hispania Nostra. Con unas conferencias que seguimos manteniendo, llevamos muchísimas conferencias. Es un programa gratuito también para los socios. El que no es socio de Hispania Nostra se puede conectar y bueno, hablamos de patrimonio, pues hablamos de muchísimos temas relacionados con patrimonio, desde una intervención en un castillo hasta el paisaje, hasta el patrimonio industrial, hasta una asociación que defiende, o sea que es muy misceláneo, pero a mí me parecía que tenía que ser así también para que la temática, o sea, porque a mí no me gusta ordenar todo por temáticas, o sea, me gusta que haya un poco de todo, bueno, porque haya variedad, o sea, porque no todos nos interesa lo mismo, ni todos tenemos la misma formación ni los mismos intereses, ¿no? Y tampoco queríamos que fuera algo técnico, o sea, se trata de, yo creo que el patrimonio es de todos y tiene que llegar a todos los públicos y que siempre tienes que intentar hacerlo lo más divulgativo posible, porque si no, al final... Bueno, pues más de 140 conferencias online en 4 años de programa, y esto es un vídeo que era muy divertido, porque ella, Teresa Merello, es la persona que modera este programa y además es la responsable también del micromecenazgo, y bueno, lo hace muy ameno y la verdad es que es... Quería dar una vez más la bienvenida a todos los asistentes a Hispania Nostra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama 2 veces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Hispania Nostra Contigo en Casa. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una tarde más a Hispania Nostra Contigo en Casa. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Hispania Nostra Contigo en Casa. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Hispania Nostra Contigo en Casa, una tarde más. Vuelve Hispania Nostra Contigo en Casa. Regresamos con nuevos ponentes y temas de gran interés sobre patrimonio cultural y natural. Recuerda que te esperamos cada martes de 7 a 8 de la tarde para disfrutar y aprender de nuestro legado cultural. Hispania Nostra, patrimonio, somos todos. Bueno, y estas son un poco las ventajas de las que hablábamos antes, ¿no? Bueno, pues ¿por qué hacerse socio? Porque el patrimonio cultural y natural te necesita, sin ti su supervivencia es inviable, revélate contra el olvido, ¿qué obtienes? Pues la inscripción y participación, bueno, pues lo que decía, al foro de asociaciones, el acceso preferente a los actos y actividades que organizan, la revista Hispania Nostra en tu domicilio, el 15% de descuento en la revista Patrimonio Cultural y Derecho, y luego tenemos una serie de descuentos, ¿no? Pues como si fuéramos un club de nuestros propios socios que te hacen descuentos, pues no sé. Y nada, que muchísimas gracias. Y...